Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Yo sé que es un extracto que ya hace unos años atrás lo habíamos compartido del Sermón del Monte, pero ahora deseo poder ver resaltar otra faceta del Señor Jesús, que en su tiempo la dimos, la expusimos, pero ahora quiero hacer un mayor énfasis dado a las circunstancias y a los tiempos que estamos viviendo, o como hoy, en épocas de elecciones primarias en nuestro país, y en octubre elecciones generales, y quiero ver lo que dice la palabra del Señor, quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor acerca del único gobierno que trae verdadera felicidad. Y ese es el título del sermón. Vamos a leer la palabra, dice Mateo capítulo 5, versículo 1, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Cuando llegamos a esta época de elecciones presidenciales, es como que se siente un tipo de ansiedad en la gente, en todo el pueblo. Aún inclusive dentro de la iglesia, de nosotros. La ansiedad de ver quién va a ser nuestro próximo gobernante, quién será el próximo presidente, sacamos conclusiones, el presidente que hizo las cosas mal, los años que fueron buenos, lo que va a venir, y filtramos todo también por el dinero, por los impuestos y un montón de cosas que caemos en ansiedad fácilmente, y los tiempos no son fáciles porque el mundo está en crisis, pero el mundo, está en crisis desde la caída de nuestros primeros padres. No está en crisis por un gobierno que entra y que sale, o desde que está la democracia, o cuando estaban los militares. No está en crisis desde ahí. El mundo está en crisis desde que el pecado entró al mundo. Desde que nuestros primeros padres pecaron, ahí ya comenzó todo el problema. Ahí comenzó todo el problema. Y hay un afán muchas veces generalizado de qué va a ocurrir, quién nos va a gobernar, cuándo se terminará esta tiranía generalizada de gobiernos corruptos que oprimen a los pobres, que sacan dinero de distintos lados, cuándo vamos a salir de estas ideologías perversas, etcétera, etcétera. ¿Quién nos salvará? Casi como el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Y cuándo tendremos también paz y seguridad? Y si tenemos todo esto por medio de un gobierno justo, parecería que vamos a alcanzar la felicidad y la prosperidad deseada. Por lo tanto, hay algunas consideraciones que deseo resaltar esta mañana respecto a cómo el cristiano debe tener claridad en tiempos difíciles, donde hay que tomar decisiones. No vamos a hablar acerca de quién es, qué mejor gobierno, o a quién se va a votar, o hacia dónde inclinaremos nuestro voto democrático como ciudadanos, sino que lo que tenemos que tener debemos pensar con claridad, tener la mente en el cual podamos pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque nosotros vamos a escoger de acuerdo a los
parámetros de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice. Por lo tanto, si no ponemos la mirada en Jesús, posiblemente nos vamos a desviar. Si no ponemos nuestra mirada en qué hizo Jesús en este mundo, cuando vino a este mundo, posiblemente nos vamos a desilusionar de cualquier hombre, de cualquier gobierno que venga. Nos vamos a desilusionar fácilmente si ponemos nuestra mirada en un hombre, si no tenemos en cuenta para qué vino Jesús el Mesías al mundo. Jesús se hizo hombre para que nosotros pongamos la mirada en un hombre perfecto. Y ese fue Jesús, el que pisó esta tierra, el que anduvo en este mundo. Por lo tanto, Él es el único que nosotros tenemos que poner nuestra mirada, y también tenemos que ver cuál fue su propósito, cuál era su misión, cuál es el pensamiento que Dios le quiere poner a sus hijos para que puedan vivir en este mundo con verdadera felicidad, gobernados con verdadera felicidad. Y bueno, en el Sermón del Monte es el primer discurso que el Señor Jesús hace. Es el primer discurso de Jesús y es un texto que ha sido utilizado muchas veces por muchos predicadores, se han escrito muchos libros. Nosotros hemos comenzado a predicar Mateo y dimos una extensa serie acerca de las bienaventuranzas. Y acá tenemos a nuestro Señor, tenemos al Señor Jesús explicando cómo el cristiano tiene que tener una característica especial. ¿Cómo es ese Hijo de Dios que vive de acuerdo al reino de los cielos? Y hay varias cosas a tener en cuenta en el comienzo del mensaje de nuestro Señor. Recordemos que Jesús, acá en Mateo, ya había establecido su ministerio o su comienzo del mensaje. Ya había escogido a sus 12 discípulos en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Ya nosotros ahí tenemos cuando Él comenzó, fue tentado por el diablo, después Él escoge a los discípulos, después Él ya se va asentando su fama, dice que se extiende su fama según el versículo 23, dice que Él iba por toda Galilea, de Mateo capítulo 4, iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a Él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Y dice el versículo 25 de Mateo 4, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Ya la fama del Señor Jesús se estaba extendiendo. Ahora, ¿cuál era el mensaje del Señor Jesús? ¿Qué es lo que el Señor Jesús comenzó a predicar y a su vez, por qué mucha gente le seguía? Ahora nosotros tenemos que ver, para comenzar a ver toda esta enseñanza, esta preciosa enseñanza, debemos dejar algo bien en claro. No vamos a ir directamente a ver qué dice el Sermón del Monte cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu o los pacificadores, o cuando habla de la ira y el enojo. No vamos a ir a esos puntos. Debemos tener en cuenta, por lo tanto, que hay que empezar por plantearse ciertos problemas que enfrentó Jesús en esa época. Ciertos problemas que Él enfrentó, problemas generales respecto a esto que Él habló, a este famoso sermón de las bienaventuranzas, que si un hombre, por ejemplo, cumple estas bienaventuranzas, uno podría decir, si la sociedad cumple todo esto que Jesús dice, tendríamos una sociedad más justa. Si un gobierno dice que hay que vivir de acuerdo al Sermón del Monte, sería una sociedad más justa, sin corrupción, pensando en el otro. Por eso hay que empezar a plantearse algunos temas que ocupan la vida y pensamiento y perspectiva del pueblo cristiano, que somos aquellos que hemos sido salvados por Cristo, lavados con la sangre del Señor, y que tienen que vivir de acuerdo a lo que dice el Sermón del Monte.
de acuerdo a cómo vivió nuestro Señor. Entonces, considerando esto, ¿cuál es el trasfondo, el comienzo del ministerio público de Jesús? Y vamos a ver que no es muy diferente a nuestros días, porque nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio en un mundo caído, hostil, con gobiernos en todo el mundo, en su mayor parte democrático, en otros lados comunistas, en los cuales imponen su ideología o su gobierno por la fuerza. Pero acá nosotros tenemos que empezar a ver que hay 3 puntos para ver donde Jesús principia su ministerio y su mensaje. Y hay 3 puntos: el punto bíblico, político y religioso. Y vamos a ir en primer lugar a lo bíblico. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que acá tenemos el cumplimiento de Cristo, el Mesías prometido. Jesús vino al mundo. Los profetas habían profetizado que iba a venir el Mesías prometido, el Rey, como lo presenta Mateo. Por eso Mateo pone la autoridad de ese Rey que iba a venir a este mundo. La autoridad de ese Rey. Y este sermón es el más extenso del Señor Jesús. Y es el más extenso que se registra en las Escrituras, el Sermón del Monte. Y casi todo lo que Jesús habla se extrae de todo este Sermón del Monte, sus enseñanzas. Y lo que los discípulos predicaron extraen de todo este Sermón del Monte las enseñanzas de Jesús, un poco más extendida. Por eso este sermón contiene, podríamos decir, el programa de gobierno del Rey que va a venir. ¿Cuál era la agenda de gobierno del Mesías prometido? Mateo capítulo 5 en adelante, el Sermón del Monte. El Señor había llegado, pero su pueblo no tenía ideas muy claras de lo que ese Mesías vino a ofrecer. ¿Por qué? ¿Qué esperaba el pueblo judío del Mesías? ¿Qué era lo que esperaba de su Mesías? ¿Cuál era el trasfondo político con el que se encontró Cristo al declarar esta palabra? Al comenzar a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio en todos lados. Bueno, ellos estaban esperando un líder político y militar. Un líder político y militar que los libere de una tiranía de Roma, que ya se había impuesto con su gobierno, que ya el avance militar había conquistado muchos lugares, muchas de sus regiones. Ahora ellos esperaban que este Mesías, que Jesús, venga y le devuelva a Israel su antiguo esplendor que tenía antes, su gloria, la gloria de Israel. Ellos pensaban, el Mesías va a venir a tirar abajo todo esto que es político. Pero Jesús no nació, no hizo una entrada al mundo esplendorosa para los ojos humanos. Nace en una pequeña aldea, nace en un lugar sucio, donde nadie conoce. Puede salir algo bueno de ese lugar, pero ahí nació nuestro Rey. Israel debía alcanzar bajo el gobierno del Mesías, según ellos, glorias aún mayores que las que disfrutó en tiempos de David o en tiempos de Salomón. O sea, toda esa era la expectativa de lo que el Mesías iba a hacer. Va a venir el Mesías y va a ser algo mucho mayor, conquistar algo mucho mayor que David. Pero la gloria que va a ser mayor que la de Salomón. Miren qué expectativa. Ningún pueblo, nación, ni siquiera Roma sería más próspero y poderoso como cuando venga este Rey y se establezca Jesús. Israel pasaría a ser el gobierno, bajo el gobierno de él y la tutela del Mesías, el máximo poderío mundial, la mayor potencia. Toda esa era la expectativa del pueblo de Israel, toda esa era la expectativa del pueblo judío. Y no por cierto periodo de tiempo, sino que, según los profetas, él iba a reinar para siempre. Pero sus expectativas estaban a este nivel de la tierra, a este nivel, al nivel de comparado con otro gobierno político, con otro grupo religioso, con otra secta religiosa. Él iba a estar sacando, quitando todo y gobernando con mucho más poder. Y ese es
ese contexto político que Cristo hace su entrada en la escena de Palestina. Y debemos suponer que sus palabras causaron una gran impresión a unos y una gran desilusión a otros. El Mesías prometido empieza a hablar, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Y él empieza sanando toda enfermedad. Bueno, tal vez, Señor Jesús, eso es una buena pantalla política para seguir haciéndolo. Que enfermos, que gente te siga, juntá las multitudes. Y ahora empezá a decir bien, verdaderamente cuál es el mensaje. Ya juntaste la gente, ya la gente te sigue, ya de muchas regiones, grandes multitudes vienen de Galilea, Decápolis, Jerusalén. Ahora Jesús se va a sentar y va a decir, sí, yo vine a librar de la tiranía, a ustedes de la tiranía de Roma y de todos aquellos que causan mal. Pero Jesús empieza su primer discurso diciendo, bienaventurados los pobres. ¿Qué? ¿Bienaventurados los pobres? ¿Cómo escucharían esto? Era el Mesías poderoso que va a derrocar todas las fuerzas políticas. Y él se sienta y dice, bienaventurados los pobres. Él se sienta y empieza ese discurso con esas palabras. El punto es que los ideales y principios contenidos en el Sermón del Monte son totalmente contrarios a los que albergaban muchos judíos en su corazón. Contrarios. El programa de gobierno de este Mesías era predominantemente o precisamente interno, que iba al corazón del hombre. Era un mensaje espiritual interno antes que político o social. Jesús no vino a ocuparse de lo político o lo social. Si no llegaban a fin de mes, si habían aumentado los impuestos, si ahora quitaron el subsidio. Jesús no vino a ocuparse de eso. Él vino a ocuparse de lo espiritual y de lo interno. Nada se dice acá de la reforma social. Si alguien busca ver reforma social en los evangelios, no lo van a encontrar. No vino Jesús a hacer una reforma social o de cambios radicales en el sistema económico. Cristo está primordialmente preocupado por lo que los hombres son. Por lo que los hombres son. No por el sistema en el que los hombres viven. Si bien Jesús tuvo empatía con la gente, se acercaba y se dolía y lloraba con el que estaba padeciendo persecución o necesidad. Pero Jesús estaba preocupado en el corazón de la persona, que esa persona necesitaba reconciliarse con Dios, con su Padre. Por eso acá son bienaventurados los pobres en espíritu, o son bienaventurados, felices, los mansos. Los mansos, Señor. Cada vez que vienen los impuestos a mi casa, yo quiero reventar a los gobernantes de Roma. Y el Señor dice, bienaventurados los mansos, los pacificadores, los que lloran, etc. Unas horas antes de su muerte en la cruz, ¿se acuerdan lo que Pilato le preguntó? Todavía Pilato no tenía muchas cosas en clara. Pero ahí, en Juan capítulo 18, 33 al 36 dice que Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús estaba golpeado, lo habían entregado en un juicio o en un fin que se hizo a oscuras con toda la corrupción encima para condenar a alguien. Y ahora estaba ahí adelante de Pilato y Pilato le dice, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta del Señor resume la enseñanza del Sermón del Monte. Lo que le responde Jesús a Pilato. Le dice, mi reino no es de este mundo, Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso es el versículo 36.
El reino de Cristo está en total contraposición a lo que el mundo tiene de la visión de las cosas. Lo que el mundo exalta, Cristo lo menosprecia. Lo que Cristo alaba, el mundo lo minimiza. Acá podemos ver, se cumple aquello de lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Es una contracorriente que va el ministerio de Cristo, lo que hace el cristiano, el mensaje de Jesús. Choca contra la cultura de este mundo, contra la política, va en contracorriente. Porque nosotros tenemos otra mirada, debemos tener otra mirada de lo que es este mundo, la mirada de lo que Jesús tenía al venir a esta tierra a pisar con sus pies. Nos vino a decir cuál es el camino. Nos vino a decir que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces tenemos que ver el panorama religioso que rodea a este sermón, porque no es menos confuso. Acá Jesús ministró en una sociedad muy compleja en cuanto a la religiosidad, y en el escenario religioso de Palestina había 4 grupos primordialmente que se disputaban la superioridad y la supremacía. Y estos 4 grupos eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los zelotes. 4 grupos. Que inclusive Jesús, cuando escoge entre sus 12, tiene algunos de estos que estaban en estos grupos. Miramos un poquito cómo eran cada uno para poder entender a lo que Jesús se enfrentaba al traer su agenda del reino de los cielos. Se enfrentaba a los fariseos, que ellos, en resumen, la piedad consistía en la observación de las tradiciones antiguas y en cumplir hasta los más mínimos detalles requeridos por los rabinos en sus muchas veces ridícula interpretación de la ley de Moisés. Tus discípulos no se lavan las manos. ¿Qué están haciendo? Están trabajando en día de reposo. Todas estas cosas. Los fariseos, los saduceos, bueno, eran contrarios a los otros. Las cosas que los fariseos, cada puntito que ellos ponían el ojo y se iban más allá, no tenían los saduceos ni la menor importancia para ellos. Los saduceos estaban en contra de los fariseos, decían, esto no es tan así. Los saduceos eran, podríamos decir, liberales, en el mejor de los términos. Eran más liberales. Rechazaban la tradición de los ancianos, pero también rechazaban muchas de las enseñanzas contenidas en el Antiguo Testamento. Los saduceos no creían en la resurrección, por ejemplo, ni en los milagros, ni en los ángeles, ni tampoco en una vida futura. Los saduceos, la filosofía de estos hombres era vivir el presente sin preocuparse por el futuro. Eso eran los saduceos. Todo ese pensamiento, hermanos, de los fariseos, de los saduceos, toda esa religiosidad todavía está al día de hoy. Todavía. Los esenios, el otro grupo, ellos decían que la verdadera piedad significaba una separación de la sociedad. Estar separados de la sociedad. La sociedad me corrompe, me pone otros pensamientos, yo tengo que estar lejos, porque estos hombres promulgaban el ascetismo, una vida aislada, una contemplación solitaria de la vida, sin que nada me afecte, sin que nada me perturbe. Y ellos decían que los saduceos tenían un sacerdocio corrupto. Fíjense cómo se iban, entre ellos se van criticando, interponiendo qué es lo mejor. Por último, los zelotes. Estos eran unos fanáticos nacionalistas. Llevaban la bandera en el pecho del país. Para quienes la religión no era otra cosa que un activismo político radical. Para ellos no había otra manera de servir al Dios de Israel que tomar las armas y levantarse en revolución. Revolución, 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 decían ellos. Contra el Imperio Romano. Rechazaban la paz con Roma,
se rehusaban a pagar impuestos. Yo no voy a pagar a estos delincuentes. Y ellos eran así, se enfrentaban con el gobierno romano. Los celotes eran y había un grupo entre los celotes que eran tipo los sicarios o asesinos, que les decían que tenían que ir a matar a alguien. Eran extremistas, totalmente extremistas. Era un grupo celote extremista que muchas veces se levantó contra Roma en acciones sediciosas para causar estragos. Por eso Roma en cada ciudad ponía sus cuarteles en distintos lugares para ver qué estaba pasando en la sociedad, porque ellos no podían permitir la sedición, el tumulto, porque ahí podía haber un problema para el gobierno de Roma. Bueno, los celotes estaban metidos. ¿Y saben quién estaba metido? Uno de los 12 ahí, Simón el celote. Y uno dice, ¿qué estaba pensando Jesús para escoger a un revolucionario dentro de su grupo? Es que él no estaba mirando partidos políticos. Él no estaba mirando quién es el mejor. ¿De dónde puedo sacar mejor? ¿De los de la izquierda, de los de la derecha, de los liberales, de los ascéticos? A ver, ¿de dónde puedo sacar lo mejor? Él tenía en claro que el problema del hombre es su interior y su corazón. Lo que hay que cambiar es el interior. Lo que hay que cambiar es el corazón y no la parte externa. Entonces, en pocas palabras, la esencia de lo que estos grupos religiosos enseñaban los fariseos eran tradicionalistas, los saduceos eran modernistas, los esenios eran separatistas y los celotes eran activistas. Ahora, ¿en cuál de estos grupos podemos situar a Jesús? Llega a la escena del mundo Jesús, ya siendo el Hijo de Dios, ya sabiendo todo con anterioridad, ya conociendo el corazón de los hombres, lo que pensaban antes de que lo dijeran, estando desde el principio en la creación del mundo, siendo el Dios hecho hombre. Se asoma a escena. Bueno, Jesús, ¿de qué lado vas a estar? ¿Cuál es lo que te cuadra mejor para que tu ministerio, ¡pum!, active para arriba, como el Mesías? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De cuál de ellos fue? En ninguno de ellos. Cuando leemos el Sermón del Monte, vemos que Jesús tenía mucho para decir a cada uno de ellos. A los fariseos les hizo ver que la verdadera espiritualidad no consistía en lo externo, sino aquello que afecta a nuestro corazón y nuestro andar delante de Dios y no de los hombres. Los fariseos ahí tienen su respuesta. Acá está el Sermón del Monte. No es algo externo, es algo interno. Bueno, los saduceos enseñó que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe. Ellos pasaban todo por la razón, por acá. Si no lo puedo entender, no sé, me tengo que separar. Y el Señor Jesús le dijo, esto es fe. Esto es fe. A los esenios, que la piedad ha de comenzar en el corazón antes que en el cuerpo. Antes de privarme de alimentos que me pueden hacer pecar o tener que irme a tal lado para pecar, el Señor Jesús dijo, si no cambia tu corazón, no puede haber un cambio, no hay un cambio radical. Y a los celotes, revolución, revolución, les enseñó que la palabra clave no era revolución, sino que era adoración. Era adoración. A todos los guió al mismo punto. La vida recta delante de Dios se proyecta de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Por eso muchas veces nos desilusionamos tanto con las personas, porque muestran una pantalla y una apariencia de que son rectos, de que prometen cosas, de que van a hacer algo bueno, pero su corazón sigue siendo tan corrupto como lo fue desde que nacieron. No hay un cambio de vida, no hay una transformación. Y hay que tener mucho cuidado, aún para aquellos que también hoy nosotros tenemos el privilegio de poder ver que hay algunos participantes que profesan ser cristianos o evangélicos. Hay que ver su corazón. Nos pueden decir muchas cosas, pero en un momento se dan vuelta. Su corazón nunca fue regenerado, nunca fue transformado.
y ahora Satanás está ahí. Y Dios lo permite, por supuesto, Dios lo permite. La piedad comienza en el corazón y se proyecta en una vida justa delante de Dios. Donde no hay un corazón recto, no puede haber una vida justa. Por más que lo digan, si no hay un cambio de corazón, no puede haber una vida justa. Donde no hay una vida justa, podemos concluir que no hay un corazón recto entonces. Como diría Jesús más adelante a los fariseos, ellos decían, no están limpios, no se lavan las manos, ¿qué es lo que pasa? Pero en el texto de Mateo 23 dice, limpia primero lo de dentro del plato para que también lo de fuera sea limpio. Primero hay que limpiar lo de adentro para que después te puedas ver limpio de afuera. Que Jesús siempre miró el corazón. Jesús nos ayuda con este mensaje a ver cómo es la verdadera felicidad entonces. El pueblo de Israel buscaba cuando venga el Mesías, vamos a ser libres y vamos a ser felices verdaderamente. Verdaderamente vamos a ser bienaventurados cuando cambie este gobierno corrupto. Pero Jesús les dice, felices los pobres. Y ahí ya cambia el tema. Así que cuando se nos dice bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres, Jesús está diciendo la verdad. Jesús no está engañando. Jesús nunca fue, Dios no es hombre para que mienta. Él cuando nos dice algo es la verdad, no tenemos que dudar. Cuando Jesús dice algo en su palabra es lo que Él va a hacer. Jesús predicó este mensaje y lo que Él dijo en todo este sermón del monte es la verdad y es lo que hay que seguir, no hay que dudar. No tenemos que dudar, tenemos que seguir. Si Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, esto es lo que hay que hacer, no hay que hacer otra cosa. Este sermón no encontramos ninguna palabra inadecuada, nada inadecuado, nada, fuera de lugar. No vamos a encontrar una sola exageración de Jesús. Vamos a encontrar la verdad, no hay equivocación. Y Él mejor que nadie sabe por qué o en qué consiste la verdadera felicidad. Él mejor que nadie, nuestro Señor, consiste en qué verdaderamente te va a hacer feliz, qué cosa te va a hacer feliz, cómo podés llegar a ser feliz, porque fue Él quien nos creó para su gloria y para gozar de Él por siempre, por siempre. No hay que dudar, nada externo te va a traer felicidad, nada. No miremos a otras cosas, pongamos los ojos en Jesús. Él es el que nos va a dar la verdadera felicidad porque lo dice acá. Cuando nuestro Señor nos dice que acá debemos cuidarnos de las riquezas en el Sermón del Monte, cuídense de las riquezas. Y a veces nosotros somos como los hijos, ¿no? Bueno, sí está bien, no sabe nada, yo tengo cuidado, a mí nada me va a hacer caer, yo no me voy a apartar. Ojo, Jesús dice en el Sermón del Monte, cuidado con las riquezas, cuidado, porque nadie puede amar a dos señores, porque lo está diciendo alguien que fue testigo de la generación humana que fue pasando cada año y cada siglo. Él nos conoce, no es que Jesús entra a escena después de 400 años de silencio del Antiguo Testamento, entra a escena y Jesús dice, me encuentro con esto, ¿y qué es esto? A ver, y tiene que agarrar los diarios para ponerse al día. No, Jesús ya sabía todo de antemano, ya sabía cómo era el corazón del hombre, ya sabía todo lo que ellos pensaban. Es alguien que vio en incontables ocasiones cómo las riquezas también han apartado a muchos de su sincera devoción a Dios. Por eso Él les dice, van a ser felices siendo así esta clase de personas. Ojo con las riquezas, cuidado con inclinarse a estas cosas. Ojo, porque el Señor ya vio la historia de la humanidad y Él estuvo presente cuando muchos se apartaron del Dios soberano, del Rey eterno. Por eso les está dando este sermón diciendo, cuidado, hagan esto para que sean verdaderamente felices. Escojan esto que yo les estoy diciendo. Él ha visto porque Él ha sido el testigo de la historia humana desde el huerto del Edén. Él es el Dios encarnado, Jesús estaba ahí desde el principio. Hermanos, el mundo no nació cuando nosotros nacimos,
Muchas veces pensamos que cuando nosotros nacemos es como que nosotros nacimos y a partir de que vamos creciendo es como que la idea que tengo del mundo es la más genial mía y yo me la sé toda y yo no, el gobierno este no sirve para nada. No, hermanos, cuando nosotros nacimos ya el mundo hace muchísimo tiempo que ya estaba. Y es más, cuando nos muramos va a pasar mucho más tiempo todavía después de que nos muramos. Nuestra vida es un lapso de tiempo y no sabemos nada. No sabemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros acá? Considerar el mensaje del Señor, considerar a quién apuntó Él, cuál es el mensaje del reino de los cielos, quiénes son los bienaventurados, los que son felices en este mundo, los que viven en su reino, en el reino del Señor. Y nosotros tenemos que ver que Jesús mismo, todo lo que Él dijo fue verdad. Nadie pudo decirle que Él dijo mentira, nadie. Aún Jesús mismo le dijo en la cara a aquellos que pensaban que Él decía cualquier otra cosa. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 46, Jesús, Él mismo dijo, ¿alguno de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Y qué dijeron? Nadie dijo nada. No podían probarle que tengan pecado. Si yo digo, ¿alguno puede probar que yo tengo pecado? Y bueno, todos, dice, hacen fila para decirme mis errores. Pero a Jesús nadie pudo decirle nada, nadie, no tenía pecado, absolutamente ni un gramo o milésima de pecado, nadie. Él fue perfecto. ¿Quién podía señalarle una falta al Señor? Por eso el mensaje del Señor fue poderoso. Por eso lo que Jesús dice, cómo tenemos que vivir en este mundo y en qué tenemos que apoyarnos, en lo que Él nos dice, tenemos que confiar y hacerlo, porque Él es el que tiene la verdad. No la filosofía, no los gobiernos de los hombres, nada de eso. Él que estuvo desde el principio, Él que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él está sentado acá enseñándole a los hombres cómo tienen que vivir el cristiano. Jesús ejemplificó entonces todo esto. Cada palabra que salió de su boca tenía el sello de la deidad. Si somos creyentes en Cristo, entonces, ¿quién es nuestro rey y gobernante? Él es nuestro rey y gobernante. Si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que tener en claro que no hay alguien que a mí me dirija mi pensamiento, mis emociones, cómo me levanto, cómo me acuesto, si estoy triste o si estoy alegre. No lo hace alguien de afuera, un gobierno, un presidente. No, si soy hijo de Dios, mi rey y mi Señor dirige todo eso. Yo estoy feliz y contento por mi Rey y mi Señor, que ya estableció su gobierno, que Él ya nos dijo cómo teníamos que vivir. Si somos creyentes en Cristo, Él es nuestro Rey y ahora estamos bajo su gobierno. Estamos bajo su gobierno. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados, y si Cristo es nuestro Rey, he aquí, entonces, en este sermón del monte, ¿cuál es el programa y cuál es la agenda que tenemos que seguir? Este es el pensamiento y la vida del cristiano y la base sobre la cual toma sus decisiones. La vida del cristiano es caracterizada por las palabras que están aquí en el sermón del monte. La vida del cristiano se caracteriza primordialmente por las cosas que el Señor dice en este texto. Y esta es la agenda de su gobierno. Esto es lo que Él quiere para que nosotros caminemos y vayamos y andemos. ¿Cómo obtener entonces? ¿Cuál es ese gobierno que, según el título de hoy, el único gobierno que trae verdadera felicidad? Entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad? Podemos aprender de las bienaventuranzas que la verdadera felicidad consiste en conocer principalmente a Dios. Consiste en conocer a Dios, en vivir en comunión con Él, en seguir sus preceptos. Eso va a traer verdadera felicidad. Tanto la primera como la última bienaventuranza concluyen con las mismas palabras. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice,
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos, debemos votar, debemos sujetarnos a los gobernantes que Dios puso, sean buenos y sean malos. Pero el Señor nos está mostrando algo mucho más excelente, su reino, para que vivamos felices. Para que vivamos felices. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El reino de Él es superior a cualquier gobierno que exista en este planeta. Y esa es la razón primordial por la cual las personas descritas en este pasaje son felices, porque pertenecen a ese reino. Pertenecen a ese reino. Gozarnos en la realidad de que Cristo es el Señor y Él gobierna con poder y autoridad. Y nosotros estamos en ese reino de su amado Hijo. Estamos ahí. En eso consiste nuestra felicidad. Es que Él nos gobierna. Él nos gobierna. La felicidad de un cristiano no puede medirse por un presidente que me gobierna y me dice lo que tengo que hacer. La felicidad del cristiano se mide por quién es el rey que lo gobierna. Y nuestro rey es nuestro Señor. Y Él nos gobierna. Él nos gobierna. Los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, porque han sido liberados o librados de la esclavitud del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora no viven para sí mismos, viven para la gloria de Dios y consecuentemente se deleitan en Él. Se deleitan todo el tiempo en Él. Y ese es el contenido que encontramos vez tras vez en las Escrituras. Recuerden el contenido del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su buen pasar, lo que a Él le hace bien. Tenemos varios más, Salmo 119, estamos viéndolo, pero el Salmo 119 comienza con una bienaventuranza, el 1. Santiago, capítulo 1, versículo 25, lo dice así: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Feliz, feliz en lo que hace. ¿Qué dijo Cristo? Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy manso y humilde. Yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Y qué vamos a encontrar? Descanso para nuestras almas. El alma continuamente está agitada cuando no tiene a Dios. El alma del hombre vive convulsionada cuando no tiene a este rey que lo gobierna con su gobierno y le muestra cómo vivir de acuerdo a sus preceptos. Hasta que no encontremos ese descanso en Dios, nuestra alma seguirá estando agitada. Pero cuando encontramos el reposo en el Señor, cuando vamos a Él, cuando estamos en Él, encontramos el descanso para nuestras almas. Encontramos el descanso para cada situación de nuestra vida. El que tiene el yugo de Cristo ha encontrado descanso para su alma. ¿Saben lo que es un yugo? Es algo que lo ata a algo. Entonces el yugo es algo que me ata a Cristo. Lleven mi yugo porque van a estar atados a mí. Entonces el yugo me ata a Cristo de tal manera que no tenemos más opción que ir por donde Él va. Por eso el Señor dice: pónganse mi yugo, porque yo los voy a guiar a donde tienen que ir. Mi yugo es fácil. El camino que les marco es fácil. No se van a tener que preocupar, porque Él nos da la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no consiste en la ausencia de problemas. La verdadera felicidad no depende del matrimonio, no depende de las riquezas, no depende de la salud ni de las circunstancias, ni del gobierno que entre. La verdadera felicidad, hermanos, es un asunto del corazón
y es un asunto interno. Interno. La verdadera felicidad está en tu corazón. Está en que quién gobierna tu corazón. Porque de ahí es donde se va a demostrar cómo estás feliz. Entra un gobierno que dice basta a los cristianos, muerte a los cristianos, cierren las iglesias. Nos vamos a lamentar, vamos a llorar por pérdidas, por lo que vendrá, pero el gozo se va a aumentar en el Señor. Le vamos a dar la gloria a Él, porque es una felicidad que sale de algo que no se comprende, que este mundo no entiende, porque es un amor mucho más allá que cualquier razón humana y que este mundo pueda ofrecer. La verdadera felicidad es un asunto del corazón, es un asunto interno. Los hombres y las mujeres a quienes Cristo llama bienaventurados en este texto lloran por su condición, son pobres en espíritu, padecen persecución por causa de la justicia, pero ¿qué dice el Señor? Son felices. ¿Cómo ser felices en la persecución? ¿Cómo ser felices siendo vituperiados, insultados? No sé, el Señor lo dice acá, pero es un gozo que sale de adentro, porque el Rey está adentro de mi corazón. Y sale, y lo expresamos, y somos felices. El Señor dijo a sus discípulos en un momento antes de su arresto, en Juan capítulo 16, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, por lo que le iba a ocurrir. Pero Él dice, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. El Señor nunca podía dejar de existir. Él está presente. Todo va a pasar en este mundo. Van a pasar reyes, gobiernos, religiones, pero el Señor va a permanecer. Siempre. Él va a estar y Él va a volver por nosotros también un día. Pero hermanos, escuchen estas palabras. Grábenla en su corazón y si es posible, subrayenla en su Biblia, lo que Jesús le respondió acá. Nadie les quitará vuestro gozo. Nadie. ¿Saben qué es nadie? Nadie, nadie. Nadie puede quitar el gozo de ustedes. Nadie. Se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. No van a poder hacerlo porque vuestro gozo no es circunstancial, no es externo. Puede ser experimentado aún en medio del dolor. Es el gozo de saber que Dios está en control, el gozo de saber que todo tiene un propósito. Hermanos, Cristo es nuestro Rey, no solo para dar órdenes, sino también para proteger a sus súbditos. Él no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, Él dijo, los voy a proteger, los voy a cuidar. Ustedes son míos, nada los va a arrebatar de mi mano, nada, nada, ninguna circunstancia. Cuando vamos a un país y vemos pobreza, eso dice mucho de sus gobernantes. Cuando vamos a la iglesia de Cristo, donde Cristo es el Señor, donde Cristo es el Rey, el mundo tiene que ver que nosotros conocemos una felicidad que ellos no conocen, porque eso es lo único que dará gloria a nuestro gobernante. Podemos mirar al mundo y en el mundo hay un montón de cosas horribles. Pueden mirar nuestro país y decir, Argentina está pobreza, endeudado y un montón de cosas, decir cosas malas. Cuando ven a la iglesia del Señor y miran este reino y miran quiénes son sus súbditos y miran cómo viven ellos felices porque tienen a un rey que los protege, eso dice mucho de nosotros y de nuestro rey. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar a Cristo. Cristo es el Señor, Él es el Rey. Y el hombre que no conoce a Dios tiene una sola palabra para describirlo: miserable. El hombre sin Dios es miserable. No tiene nada, no tiene esperanza. ¿Dónde tiene la esperanza? ¿En qué tiene su esperanza? No importa qué tanto pueda poseer de las cosas que este mundo ofrece, ahora, a la hora del dolor y la aflicción, le aseguro que no va a hallar consuelo en esas cosas. Proverbios capítulo 11, versículo 4 dice, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio. Para nada. Si tenés tu esperanza puesta en un mejor gobierno que va a traer mejor economía,
no estás entendiendo el gobierno de nuestro Señor. Estás todavía pensando en un gobierno humano que te va a traer felicidad a tu vida. Nuestra felicidad viene de un rey que nos dice, nada te va a faltar. Estás conmigo, ya tenés una ciudadanía en los cielos. Sea en muerte o sea en vida, me vas a glorificar de alguna manera. Y ese es mi gozo y esa es mi felicidad. Alguien dijo, las cosas de este mundo tienen la misma capacidad para guardarnos de las turbaciones del alma que la que tiene un papel para detener una bala. Si pones tu esperanza en las cosas de este mundo, es lo mismo que te vayan a disparar y vos te pongas de chaleco antibala un papel. No te sirven para nada, para nada. En cambio dice el salmista en el Salmo 84:12, Jehová de los ejércitos, dichoso, bienaventurado, feliz, el hombre que en ti confía. Verdaderamente. Ve allí la verdadera bienaventuranza. Podríamos concluir entonces que la verdadera felicidad o la verdadera bienaventuranza consiste en andar como Él dice, vivir como Él dice y conforme a la voluntad revelada de lo que Él nos dijo en su palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, dice el Salmo 119. Felices, felices en buscarlo a Él. Y si no eres hijo de Dios, no vas a poder alcanzar, a llenar esta medida de felicidad. Jamás, jamás. No vas a poder hacerlo. Lo primero que hay que hacer es reconocer esa incapacidad. Yo no puedo ser feliz por mí mismo, no puedo ser feliz por lo que otro me ofrezca. No puedo ser feliz porque me ama mi mamá y mi papá, o porque me dejó, o por mi esposa que me abandonó, o porque tengo mis hijos que hoy están acá. Y si no están más, se acaba la felicidad. Necesitamos conocer la verdadera felicidad. Recordemos que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su miseria espiritual delante de Dios. La verdadera felicidad comienza con una verdadera evaluación delante de Dios. Sinceridad, honestidad delante de Dios. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? Y debemos ser honestos delante de Dios. Si muchas veces miro las noticias y me amargo por lo que va a ser un gobierno, si entra este otro, examinemos nuestro corazón, porque la verdadera felicidad no está en Cristo. Eso gobierna mi vida. Eso me maneja mis tiempos y mis alegrías. Y no la palabra de Dios. No la palabra de Dios. El único que puede guiarnos a Dios es Cristo, por medio de Él. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice su palabra. Que Dios nos conceda la luz, hermanos, en esta mañana, para que podamos hacer, en primer lugar, más allá de lo que hoy hay que decidir, o lo que en octubre tengamos que votar, o los gobiernos que vengan, o lo que nos venga a nuestro país, en primer lugar, recordar que la felicidad no depende de eso. La verdadera felicidad depende interiormente de nosotros, cómo estamos y qué gobierno aceptamos, si el de Cristo o el del mundo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por revelarnos en tu palabra, Señor, tus planes, tus propósitos. Te damos gracias, Señor, porque nos dejas bien en claro que tu reino no es de este mundo, Señor. Tu reino es excelente, es precioso, es eterno, es inigualable, nadie puede destruirlo. Nadie, Señor, pudo destruir el avance de tu reino. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro gobernante, tú eres nuestro Señor. Queremos poner nuestra mirada y nuestro enfoque en ti, Señor. Queremos ser sabios en las decisiones que tomamos como ciudadanos de este mundo, Señor. Y en primer lugar, lo que nos dice tu palabra es que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, sean buenos o sean malos, sean corruptos o inmorales, Señor, tenemos que orar para que nosotros, Señor, podamos seguir teniendo el gozo de poder abrir tu palabra en cada lugar, de abrir los lugares de predicación, de extender tu palabra en todo este país, de viajar, Señor, y llevar el evangelio a cada casa sin oposición. Señor, te doy gracias porque hasta este día
Nos has bendecido con gobiernos que nos han permitido predicar tu palabra, Señor, y eso es suficiente. Es todo lo que necesitamos, Señor. Si traes pobreza, si no nos alcanza el dinero, Señor, eso es aparte. Lo que nosotros queremos es que muchos pasen de muerte a vida. Que tu evangelio sea predicado, que tu nombre sea exaltado en los hogares, en las casas, en las calles, en los trabajos. Que podemos decir en un trabajo, soy un hijo de Dios, y poder predicarles a otros de Cristo sin ser encerrados o muertos, Señor. Te damos gracias, Señor. Permítenos tener un gobierno, el que venga, Señor, que nos dé la posibilidad de hacer lo mismo que Jesús hizo cuando llegó y pisó este mundo como hombre y como Dios. De extender tu palabra por todo lugar, extender tu nombre por todo lugar, Señor, y que muchos pasen de muerte a vida. Gracias, Señor, gracias por tu palabra siempre tan clara para cada tiempo para nosotros. Despídenos con gozo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.